La paz del resucitado esté con ustedes, hermanos. Hoy es miércoles de la octava de Pascua y el Señor nos regala una palabra muy importante. Es la misma evangelio que se nos da el domingo de resurrección en la Eucaristía de la noche, de la víspera. Y en la primera lectura, que tiene mucha relación también con este evangelio, porque ambas tienen al centro esto, la resurrección del Señor. Por un lado está la primera lectura de hoy, que es de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro y Juan, que se dirigen al templo porque van a rezar en la hora de nona, se encuentran con un hombre tullido de nacimiento, un hombre que toda su vida ha estado pidiendo limosna, atento a que le den, a recibir algo, atento a recibir la vida, y pasa todos sus días allí, sin caminar. No camina en su vida, está tullido, está paralizado y está esperando un poco de amor, alguien que le dé afecto, quizá un poco de dinero, buscando la felicidad, el realizarse. Está allí postrado siempre, pidiendo el ser, pero siempre inmóvil. Este es un hombre que ya no se relaciona más con personas, sino que las personas se han convertido en medios, en instrumentos, en si pueden o no satisfacer la sed que él tiene de ser. Esta es la condena que tiene todo hombre, a vivir para sí mismo. Y cuando uno puede llegar quizá a pensar de que está haciendo las cosas bien, de que está amando a los demás, al final el hombre que no tiene a Jesucristo, incluso cuando no tiene la gracia del Espíritu Santo, incluso cuando cree que está amando, al final está haciendo algo solamente ¿para qué? Para recibir de los demás. Y como uno se puede dar cuenta de eso, por ejemplo, cuando hay alguien que está murmurando de que, tanto que yo hago por ella o por esa persona, o los demás no hacen nada por mí, o que se queja de que no le agradecen y demás, quien vive ese drama es porque todo lo que está haciendo lo hace solamente para recibir. Realmente no se está donando, no se dona gratuitamente. Esta es la condena que pesa sobre todo hombre, que está representado también en este hombre paralítico, que no entra al templo, que está siempre a la puerta, no entra a hacer fiesta, a glorificar al Señor, sino que siempre está pidiendo, porque no tiene la vida, no tiene vida. Y la vida se la pide a cualquier cosa, y se la pide a la gente, al afecto de la gente, al dinero, al trabajo, a lo que sea que aparezca. Puede ser las drogas, el sexo, el alcohol, no sé, pónganle nombre ustedes. Así está este hombre. Y cuando habla con las personas, se relaciona con las demás, solamente piensa en el interés. Por eso ni siquiera le mira las caras a Pedro y a Juan. Pero Pedro le dirige la palabra. Pedro no tiene ni plata ni oro, pero tiene algo potente. Tiene dentro de sí la vida eterna. Ha recibido el espíritu del resucitado y tiene una palabra profética. Tiene el querigma en su corazón grabado y lo anuncia también a este hombre. Y en el nombre del Señor Jesucristo, por el poder de este hombre que ha resucitado, este hombre que es Dios, le dice a este tullido: levántate, que en griego es egeiro. Egeiren tiene que ver con la resurrección. No es simplemente levántate, es un resucita, hombre, que estás muerto, que estás pidiendo la vida, resucita y camina en el nombre de Jesús el Nazareno. Bien, esto que Pedro hace con este hombre, que luego se levanta, brinca y entra junto a ellos al templo para bendecir al Señor, es lo que Dios quiere hacer también hoy con los discípulos de Emaús, lo que quiere hacer contigo y conmigo. Escuchemos este evangelio que hoy la Iglesia nos regala, del Evangelio según San Lucas.
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿De qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria?» Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos dos hombres, Cleofás y este compañero que es anónimo, que probablemente nos podemos poner tú y yo en su lugar, han perdido toda esperanza. Habían puesto en Jesucristo una esperanza de un Mesías no espiritual, no realmente lo que Cristo era, este Mesías en un sentido más espiritual, sino que pensaban que este era un Mesías que iba a aplastar a sus enemigos, que iba a liberar a Israel del dominio de los romanos, un Mesías que venía a dominar, a por la fuerza hacerse valer. En cambio, lo que han visto es lo contrario, un hombre que ha fracasado sobre la cruz, porque en la cruz solamente los fracasados, los malditos iban sobre la cruz. Y Cristo, como dice San Pablo, por nosotros se ha hecho maldición, por nosotros se ha hecho pecado. Y así ha sido clavado en la cruz, pasando como si fuese un gusano. Y estos hombres que tenían esta esperanza en Jesucristo han visto que ha sido abandonado como un gusano sobre la cruz, se van escandalizados, van sin esperanza. ¿Y qué hacen? Se alejan de Jerusalén, de la ciudad de la paz, de la ciudad de la luz, y se alejan de la comunidad, se alejan de los apóstoles. Y mientras se alejan de la comunidad cristiana, van adentrándose en las tinieblas, y ni siquiera entre ellos hay comunión.
porque no pueden ponerse de acuerdo. Van discutiendo por el camino. ¿Y qué pasa? Que en esta situación Jesucristo irrumpe. Y ya este diálogo que tenían entre ellos, porque había un diálogo puramente horizontal, razonando humanamente toda la historia, los eventos que habían sucedido con Jesucristo. Cuando comienzan a tener un diálogo vertical, es decir, que ya comienza a dialogar con Dios, las cosas cambian. Porque Jesucristo no les da una interpretación de la historia humana, sino que de una forma humana, es decir, mundana, según el espíritu de este mundo, sino que Jesucristo les da la óptica de Dios, cómo Dios ve las cosas, y les pone claro esto. Hablando de las Escrituras, Jesucristo abre para ellos las Escrituras, y abriendo las Escrituras para ellos, les abre también la llave de entendimiento para la historia de ellos. Y Jesucristo les hace ver que por medio de la cruz se va a la gloria, que todos los profetas, desde toda la Escritura, desde Moisés a los profetas, hablan de Jesucristo. Está este cordero que será inmolado, este siervo de Yahvé que cargará sobre sí el pecado del mundo, este que justificará a los impíos, a los malvados, al pueblo de Israel pecador. Aquel que liberará realmente a Israel. Pero esta liberación de Israel será una liberación sobre todo espiritual. Liberar el corazón de Israel. Pues podremos decir así como el Señor sacó a los israelitas de Egipto, de la esclavitud, sacar Egipto del corazón de Israel, del corazón de sus discípulos, darles una nueva forma de existir. Y estos hombres, mientras escuchan a Jesucristo, que ellos no lo reconocían, no entendían nada, tenían todos los elementos de la resurrección, tenían todos los elementos de la historia, un rompecabezas que podían armar solamente por medio de la fe. Sin la fe, todo era un absurdo. Todo un absurdo. Esto de que la tumba está vacía, de que las mujeres vieron a ángeles que le anunciaron que había resucitado, todo esto es un absurdo. Pero estos elementos que componen la buena noticia, con la fe, con la ayuda de Jesucristo, con el diálogo con Dios, cobran sentido. Entonces su corazón se va calentando, digamos así, se va ardiendo. El problema de por qué no podían ver la historia como era, ver al resucitado dentro de su historia, es porque tiene un corazón duro, tardo a creer. Entonces Jesucristo con su palabra va cambiando esto, va haciendo arder su corazón, y al final lo reconocen al partir el pan. Porque toda la vida de Jesucristo ha sido esto. El evento de la cruz y su resurrección ha sido esto. Se resume en este gesto sacramental, en el partir el pan, que es la entrega total de Cristo a ti y a mí. El cuerpo y la sangre de Cristo, su vida y su muerte donadas por amor a ti y a mí. Solo esto vence la muerte. Solo esta forma de amar vence la muerte. Y esto es lo que Cristo ha injertado en los corazones de estos hombres. Viendo estos gestos, escuchando su palabra, se han dado cuenta de esto, que verdaderamente el Señor ha resucitado, que solamente por la cruz se va a la gloria. ¿Qué es el cristiano? El cristiano es aquel que vive también este partir el pan, este partirse a sí mismo. Nosotros cuando recibimos en la Eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo, nos hacemos también partícipes
de Él. Nosotros que somos cristianos, hemos sido bautizados, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, somos sus miembros. Por tanto, cuando Cristo dice también, hagan esto en memoria mía, lo dice también para cada cristiano, es decir, que cada cristiano en su vida pueda reproducir lo que Cristo ha hecho sobre la cruz y que sacramentalmente actualiza en cada Eucaristía. La donación al otro. El poder morir, el aceptar los sufrimientos, las cruces. Estos hombres a los que Cristo les ha abierto las Escrituras, les ha abierto también el entendimiento a la propia historia, a entender los sufrimientos que les ocurren, las cruces que llevan. Ya estos hombres tienen esperanza, una esperanza que va más allá de la muerte, que saben que la muerte no tiene la última palabra, que el sufrimiento y la cruz son antesalas de la gloria. Pero esto solamente lo tiene quien tiene la fe del resucitado dentro de sí, que es lo que en cierta manera Pedro también hace, espiritualmente con este tullido, que le dice, en el nombre de Jesucristo en Nazareo, o sea, yo no tengo ni oro ni plata, porque estos son elementos viles que no nos resuelven a nosotros la vida, la incapacidad de amar, el corazón duro, tardo a creer, no nos lo resuelve a nosotros el dinero. Y dice Pedro, yo no tengo esto. Pedro tiene algo más valioso. Dice, en el nombre de Jesucristo, porque Él vive ciertamente, yo te digo, levántate, resucita y camina. ¿Y cuál es el signo del resucitado? De aquel que camina. El signo del resucitado es el signo del partirse, del partir el pan. Aquel que puede entrar en el sufrimiento sin murmurar, que puede amar al otro como es, al enemigo, aquel que te hace sufrir, no porque él sea fuerte, sino porque Cristo vive dentro de él, porque ha recibido la vida de Cristo, ha recibido el partirse de Cristo por él. Y como tiene ese partirse de Cristo por él dentro de sí, entonces reproduce esto también en relación a los demás. Dice como Cristo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es mi vida, mi muerte te la pongo a tu servicio. Mi vida para ti, para el hermano, para los que nos rodean. Eso se vive, lo reproduce también el cristiano. Hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros también esta gracia, este don suyo, este Espíritu Santo, este Espíritu del resucitado, que pueda hacer dentro de nosotros esta nueva creación. Que no seamos más como este tullido que está toda la vida esperando que alguien lo quiera, que alguien le dé algo, que le dé afecto, esperando un poco de dinero, algo para realizarnos, sino más bien que podamos recibir, no esto, sino recibir la vida del resucitado, a este Cristo que nos parte las Escrituras, que las abre para nosotros, que dona su cuerpo y su sangre, y que puede darnos a nosotros la verdadera felicidad, que no es esperar que alguien nos dé algo, sino más bien lo contrario, en nosotros poder partirnos por los demás, vivir al servicio de los demás, por amor, no por interés. Como Jesucristo, dice San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir. Esta es la alegría que el resucitado quiere poner también dentro de nosotros. Que el Señor haga dentro de nosotros esta maravilla. Alabado sea Jesucristo.